Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 26 de febrero del año 2021 y esta es una transmisión extraordinaria del contenido Ciberterritorio Informativo, un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red. En este caso, contenido de carácter informativo puesto a tu disposición para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes del acontecer nacional. En este espacio reconocemos tres grandes bloques informativos. El bloque representado por los medios tradicionales de comunicación, prensa, radio, televisión. El bloque representado por los medios de información del gobierno federal y finalmente el bloque representado por los contenidos alternativos en Internet a los cuales este espacio pretende sumarse precisamente para generar un ejercicio de contraste, un ejercicio de análisis crítico de la información que fluye en nuestro país y de los acontecimientos que consideramos más relevantes precisamente de nuestro querido México en el siglo XXI. Hoy decíamos, es una transmisión extraordinaria toda vez que nuestro horario y nuestro día de transmisión común es el jueves en punto de las 9 de la noche, pero ayer fue imposible por temas de conectividad. Verdaderamente, amigas y amigos, Easy es una basura y denunciámoslo en redes sociales. Ya estoy buscando otra alternativa. Ojalá ustedes me puedan recomendar alguna porque verdaderamente me tienen furioso estos incompetentes. Pues bueno, amigas y amigos, vamos a comentar el contenido que tenemos preparado como de costumbre para ustedes en la primera sección, en el contenido hashtag 3 de 3. Recordar, tenemos tres notas informativas del acontecer nacional. Por un lado, el contenido etiquetado hashtag entre pifias politiqueras te veas, y es que la semana pasada, el fin de semana pasado particularmente, la oposición en nuestro país, los medios de comunicación, la clase política desplazada del régimen neoliberal, vaya que dieron cuerda, dieron vuelo suelto a su imaginación en relación a un absoluto y desmedido informe, quiero decir, desinforme de la Auditoría Superior de la Federación, que ya se sabía que era información totalmente tergiversada en relación al manejo de la cuenta pública en 2019 por parte del gobierno federal, y sin embargo, de manera dolosa y responsable y además en fin de semana, con toda la intención de colocar esta mal información, esta infodemia en la ecosfera informativa en nuestro país, lo colocan en medios de comunicación todo el día, sábado y domingo, para esperar que evidentemente el lunes se pudiera dar la respuesta por parte del presidente de la República en torno a los supuestos malos manejos de su gobierno en relación al recurso público, particularmente en el caso, por ejemplo, de las obras, de los proyectos estratégicos como el aeropuerto, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, entre otros proyectos importantes. Y bueno, ha quedado una vez más acreditado el ridículo, la falta de propuesta, el sinsentido, la sinrazón de la oposición política y de la oligarquía financiera desplazada en nuestro país. Verdaderamente hicieron el ridículo y lejos de pedir disculpas ante la pifia de la Auditoría Superior de la Federación, demostrando que en el mejor de los casos se trató de un acto de incompetencia y en el peor de los casos un acto doloso de golpeo politiquero en contra del gobierno federal para desacreditar una de las banderas más importantes de la actual administración, que tiene que ver con la transparencia, con la honestidad, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Pues bueno, estos medios de comunicación no solo no se han disculpado, sino ahora han llegado al colmo de golpetear a quien fue su personero, precisamente a Colmenares, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, y en el peor de los casos como Reforma, el Universal, entre otros medios, bueno, han llegado al colmo de acusar que la auditoría se retracta de su mal informe
por presiones políticas, por presiones del Ejecutivo Federal. Vamos a comentar esta información porque verdaderamente es un botón más de muestra que la oposición en nuestro país no solo no tiene propuestas, sino además está totalmente desfondada, enloquecida, y están dispuestos a inventar, a soltar campañas de lodo, de auténtico estiércol, amigas y amigos, porque no tienen ninguna posibilidad de triunfo en las próximas elecciones. Vamos a comentar la información. El segundo contenido que tenemos etiquetado y preparado para ustedes es el hashtag Viva América Latina. Como ustedes saben, en la semana reciente estuvo de visita el presidente de la República, Alberto Fernández, de la República Argentina, en nuestro país, y vaya que esta visita generó revuelo en propios y extraños. Por supuesto, un elemento simbólico muy importante es la unión de los países de extremos en la región de América Latina, el país más norteño y el país más sureño, que están buscando precisamente generar la recuperación del proyecto de América Latina una sola, la patria grande. Y bueno, pues sin duda alguna los eventos que se presentaron en torno a estos dos mandatarios y esta visita internacional fueron de la mayor relevancia. Por supuesto, la presencia de Alberto Fernández en la conmemoración del 24 de febrero, el Día de la Bandera, y también la promulgación del Plan de Iguala. Y bueno, todo esto en el marco de los festejos por el segundo bicentenario de la culminación de la guerra de independencia en nuestro país. Así que vamos a comentar la información porque la firma, el comunicado conjunto entre ambos mandatarios tiene temas muy importantes de relación bilateral, de cooperación entre Argentina, entre México, en temas económicos, en temas de ciencia y tecnología, en temas de combate a la violencia de género y sobre todo de recuperar el proyecto de América Latina. Dijo Alberto Fernández: viva México, viva Argentina, viva América Latina. Vamos a comentar esta información de la mayor importancia también con ustedes, amigas y amigos. Y finalmente el contenido etiquetado con el hashtag Aprende en casa bajo la lupa. En esta semana también la nueva secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, ha dado a conocer los resultados de la encuesta nacional de evaluación del programa Aprende en Casa 1-2, y bueno, actualmente está en curso la versión número 3 de esta iniciativa como parte de las respuestas en materia educativa por parte del gobierno federal frente a la situación de la pandemia. Por supuesto, hay que tomar con alfileres los resultados de esta encuesta, pero también contextualizar como parte de un conjunto de datos que están disponibles, que no es fácil evaluar en lo inmediato una estrategia de esta naturaleza, y que bueno, pues ahí están algunos primeros datos. También vamos a comentar más adelante en nuestra sección hashtag incógnito con nuestro invitado sorpresa cuál es su perspectiva sobre esta iniciativa y sobre los resultados que se empiezan a vislumbrar, aunque en el mediano y largo plazo tendrán que ser valorados desde distintas perspectivas. Por supuesto, vamos a comentar hashtag Aprende en Casa bajo la lupa. Tenemos, por supuesto, la sección hashtag Con la salud no se juega, donde damos a conocer datos duros, estadísticos, nada de infodemia, nada de alarmismo, pero sí información constante y sonante de diferentes fuentes sobre la situación de la pandemia en México y el mundo. Y en la última sección que ustedes todas y todos ustedes conocen, tenemos la sección hashtag incógnito. Un invitado sorpresa muy especial, muy importante, que nos ha acompañado el día de hoy, que además nos va a dar una primicia de un libro sobre temas de impacto social, el impacto social de la pandemia en Iberoamérica. Él es autor de uno de los capítulos de esta obra que está ya por ver la luz y nos ha regalado la posibilidad, amigas y amigos, de tener la primicia de esta obra, de este capítulo del cual es autor nuestro invitado sorpresa. Quédense para ver de quién se trata y escuchar sus interesantes reflexiones sobre temas educativos, sociales y sobre todo la situación que está atravesando nuestro país en el contexto de la pandemia y la iniciativa Aprende en Casa. Pues bueno, dicho lo anterior, amigas y amigos, comenzamos.
La primera nota etiquetada con el hashtag entre politiquerías te veas, la recuperamos del diario El País, este diario internacional de España. La nota se publica el día de hoy y se titula Las críticas contra el auditor superior arrecian a días de su comparecencia en el Congreso por los errores en su informe. El presidente López Obrador eleva el tono y señala el ridículo de los auditores en la estimación del coste de la cancelación del aeropuerto impulsado, hay que decirlo, por el expresidente Enrique Peña Nieto y su partido político. Esta nota está firmada por el corresponsal del medio Pablo Ferri y está publicada el día de hoy. Lejos de apagarse, dice así, la polémica en México por el último informe de la Auditoría Superior de la Federación se aviva a fuego alimentado por distintos actores, por supuesto, desde el gobierno federal, desde la propia oposición, desde los medios de comunicación que decíamos se resisten a reconocer su pifia, su error, su mala leche en el peor de los casos, y aquí se abre un nuevo capítulo de polémica en este proceso que estamos viviendo en nuestro país, denominado la Cuarta Transformación. Andrés Manuel López Obrador ha cargado de nuevo contra el ente fiscalizador que el sábado divulgó un análisis errado sobre el coste de cancelación del aeropuerto impulsado por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Esto que hicieron pone en ridículo a la institución, dijo el mandatario, ha dicho, y este comentario sube un peldaño en la escalera de reproches a la Auditoría Superior de la Federación. En un momento de gran confusión sobre las posibles causas del error, López Obrador ha dicho que los auditores actuaron de mala fe. Por otro lado, la oposición critica el servilismo de la auditoría que rechazó sus propias conclusiones sobre el aeropuerto justo después de la primera andanada por parte del mandatario. Este viernes el jefe del Ejecutivo ha insistido en que el gobierno no socava ninguna institución. Lo que pasa es que, señaló, están desesperados, los nubla el coraje en referencia a sus adversarios, dijo López Obrador. Sea como sea, gobierno y oposición coinciden en señalar la responsabilidad del titular de la Auditoría Superior de la Federación, pero no tienen vergüenza. Apenas el fin de semana pasado se desvivían en halagos para el auditor, diciendo que era un valiente, que era un hombre de Estado, de instituciones, que qué bueno que estaba sacando a la luz la corrupción del gobierno de la Cuarta Transformación, y hoy lo descalifican así de ridículos, así de traidores, así de faltos de congruencia estos personeros de los medios de comunicación, la oposición política en nuestro país y desde luego los intereses financieros alrededor de este proyecto del aeropuerto de Texcoco. Por su parte, el rumor sobre la salida del auditor cobra fuerza, entre ellos su antecesor en el cargo, Juan Manuel Portal, así lo señala. Fuera un error o una maniobra política, la credibilidad de la institución ha quedado en entredicho, y hay que decirlo, no es la primera vez que esta institución suelta algunas pifias en su desempeño al respecto. El jueves pasado, Colmenares salió al paso de las críticas en una entrevista con el chayotero Joaquín López Dóriga. No existió mala fe, dijo Colmenares. Puede haber errores si formamos un grupo de trabajo con auditores diferentes, dijo, para revisar el tema. Pero vaya prisa que tenían por dar a conocer esta información mal armada, mal estructurada, y vaya ridículo en el que quedaron expuestos estos personajes, este funcionario y el órgano el que dirige la Auditoría Superior de la Federación. No está muy claro el camino que tomarán la comisión en la Cámara. Según la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la Cámara de Diputados, agente supervisor de la Auditoría Superior de la Federación, tiene el poder de destituir al auditor superior bajo una serie de supuestos. En todo caso, los impulsores de la destitución requerirían de una mayoría calificada, así que está por verse. No solo en el caso del aeropuerto, amigas y amigos, el enfado con el auditor trasciende además al último informe del organismo y apunta a su lógica de trabajo y planeación. En conversación con El País esta semana, Marco Fernández, profesor e investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, explicaba que el problema empieza en la elección de las dependencias a auditar año con año y el tipo de análisis
que se elige en cada caso. Fernández ha sido muy crítico de la auditoría por el tipo de ejercicios de fiscalización que hacen. Auditoría de desempeño, explicaba, deberían haber elegido una auditoría forense más exhaustiva en el análisis del gasto. El académico del Tecnológico de Monterrey añadió que los diputados en la comisión fueron muy críticos con Colmenares, particularmente en el caso de los diputados de Morena tras la presentación del informe. En una reunión posterior a raíz de la publicación del plan de auditorías de este organismo, la ASF, para este año, en el que analizaron el gasto de 2020, las organizaciones de la sociedad civil señalaron su preocupación al respecto. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que insistan, señala el experto, que para el plan de auditorías de 2021 no haya una sola auditoría forense contemplada? Más y más simulación, más y más elefantes blancos, amigas y amigos, y este personaje que fuera elegido por la Cámara de Diputados todavía en el sexenio de Enrique Peña Nieto para 8 años en su ejercicio, pues vaya que está dando de qué hablar, dando espectáculos en los medios de comunicación, dando a conocer informes sin sustento, con errores metodológicos de primer orden, verdaderamente absurdos y que evidentemente apuntan, por lo menos en el escenario inmediato, a que se trata de un ejercicio de golpeteo político. Habría que ver quién filtra la información en Palacio Nacional, cómo es que se orquestan este tipo de andanadas mediáticas con la filtración de información para que durante el fin de semana corra como reguero de pólvora esta infodemia y se genere una impresión con la máxima de que la calumnia, cuando no mancha, por lo menos tizna y algo deja de duda. Pues bueno, ahí está la información, amigas y amigos. Está por verse la posibilidad de destitución de este funcionario en la Cámara de Diputados, y lo cierto es que hay que estar atentos, todos atentos, ejercicio crítico, contraste de información para que no nos sorprenda la infodemia. Cerramos el primer contenido del día de hoy y vamos al contenido etiquetado con el hashtag ¡Viva América Latina! Esta nota la recuperamos del portal de noticias Infoave, también publicada el día de hoy, Infoave para América Latina. La nota se titula "De las Islas Malvinas a igualdad de género, los puntos más destacados de la declaración conjunta entre México y Argentina". También acordaron promover Fernández y López Obrador el no intervencionismo en los estados para evitar lo ocurrido en Bolivia en 2019. Recuerden este golpe de estado en contra del estado pluricultural de Bolivia, encabezado en ese entonces por el expresidente Evo Morales. Andrés Manuel López Obrador reiteró el respaldo del Estado mexicano a los legítimos derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Esta nota está firmada por la redacción del medio y continúa. Así quedó escrito en la declaración conjunta de los mandatarios de Argentina y México, publicada la tarde de este miércoles 24 de febrero por motivo de la reunión de ambas comitivas diplomáticas y jefes de Estado celebradas en territorio mexicano. La visita de Alberto Fernández, presidente de Argentina, a México ha resultado un gesto lleno de carga simbólica para ambas naciones, pues el mandatario del Cono Sur fue el único líder nacional invitado a la ceremonia de los 200 años de la promulgación del Plan de Iguala, el cual le puso fin a la guerra de independencia en México. Desde su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, López Obrador, presidente de México, manifestó su agrado y puntos en común de las administraciones. Por su cuenta, Fernández expresó lo mismo y ambos anunciaron que publicarían una declaración conjunta de los presidentes de los Estados Unidos mexicanos y de la República Argentina, un texto con 15 puntos de cooperación y reconocimiento, donde el respeto a la soberanía de los países de la región, una agenda conjunta en materia de género, la aportación a la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio y el reconocimiento de la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas sobresalen
en este documento. En el documento también publicado por la Secretaría de Relaciones Exteriores se detallan diversos puntos que corresponden en parte al espíritu de los tiempos y atienden un marco económico y sanitario que se vio trastocado por la llegada del COVID-19 al mundo. Sin embargo, manifestaron puntos en común. Juegan un papel preponderante en la relación de México y Argentina. En el primer punto se acordó la reactivación de las comisiones de asuntos políticos de cooperación y de asuntos económicos, comerciales e inversión que forman parte del acuerdo de asociación estratégica. En el segundo, obedeciendo esta lógica, en un contexto pospandemia, acordaron hacer frente común para atender la crisis sanitaria y sus efectos socioeconómicos. Asimismo, en el siguiente tema, reafirmaron su compromiso por continuar el fortalecimiento de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC, entre otros aspectos. En materia económica, amigas y amigos, señalaron que habrá crecimiento recíproco en las inversiones, así como su diversificación e intensificación. En el punto 7 resaltaron la positiva evolución en materia de cooperación espacial en la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, la cual se perfila como una agencia espacial que promoverá la investigación más allá de nuestro planeta. En el ámbito interamericano convinieron continuar fortaleciendo el espíritu de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, que privilegia la no intervención, el respeto a la autodeterminación, el diálogo, la negociación y la búsqueda de consensos y la solución pacífica de las controversias, considerando prioritaria la construcción de un multilateralismo que favorezca el bienestar y la dignidad de las personas. Se lee en el punto 8, el cual sale a la luz derivado de lo ocurrido en Bolivia en 2019, pues si los observadores de la OEA se extralimitan en sus funciones, como sucedió con Almagro, se podría caer en intervencionismo. En materia internacional, tanto Argentina como México reiteraron su apoyo a la iniciativa COVAX, incentivada por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. En ese sentido, en el punto 5 reconocieron la participación de la iniciativa privada internacional y también el caso, entre otros, como la Fundación Carlos Slim, con el caso de AstraZeneca, Liomont y Max Science, así como la Universidad de Oxford en la fabricación y distribución de vacunas. También convinieron avanzar en la consolidación de la nutrida relación bilateral en materia de género y de manera conjunta colaborar en el ámbito regional y multilateral en materia de derechos humanos de las mujeres y las niñas en toda su diversidad para alcanzar los objetivos de igualdad sustantiva de género y autonomía económica de las mujeres contenidas en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 de la Agenda 2030, e hicieron un llamado a las mujeres de la región y al mundo y del mundo a participar en las actividades del Foro de Generación de Igualdad para avanzar la agenda de sus derechos. Esto plantea un reto, se señaló para México, pues a comparación de Argentina existe un gran rezago regionalizado en materia de derechos de la mujer. Por ejemplo, en el país de Sudamérica ya es legal el aborto en todo su territorio y no solo en algunas entidades como ocurre en México. Y aquí hay que decirlo que también la agenda de la derecha no ha permitido ese avance, lo que sí ocurrió ya desde hace varios años en la Ciudad de México, en la capital de nuestro país. En el punto 10 se plantea el reconocimiento del Estado mexicano a Argentina sobre sus derechos soberanos en el territorio de las Islas Malvinas. En ese sentido, se ratificó la necesidad de que los gobiernos de la República Argentina, de Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden las negociaciones a fin de encontrar a la mayor brevedad posible una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía conforme a las resoluciones de las organizaciones de la Organización de las Naciones Unidas, a las declaraciones de la OEA y de la CELAC, entre otros foros internacionales. Finalmente, los puntos siguientes trataron de establecer una agenda homologada en materia de asistencia humanitaria, cooperación técnica y científica, cooperación cultural, mejoramiento de la circunscripción consular y promover mayor participación de Argentina en los actos cívicos mexicanos. Pues aquí, amigas y amigos, tienen la información. La verdad es que fue una reunión
de la mayor relevancia, sobre todo en este aspecto simbólico que hemos comentado, la unión, la recuperación del proyecto de unidad de la patria grande de la América Latina, encabezado ahora por México desde el norte, Argentina desde el sur, y a partir de ello construir nuevamente el proyecto de la patria grande, sin duda alguna, una reunión de la mayor relevancia. Y bueno, vamos a estar atentos al cumplimiento de cada uno de los acuerdos y el avance en materia de compromisos. Queden ustedes atentos también al seguimiento de la información al respecto. Cerramos este segundo contenido y vamos al último contenido de nuestra primera sección, etiquetado precisamente con el hashtag Aprende en Casa bajo la lupa. En el comunicado número 8, precisamente de a ver, permítame aquí que ya se nos extravió. Bueno, vamos a recuperar la información en el comunicado número 8, precisamente de la encuesta nacional, vamos a recuperar aquí la información porque se nos movió. Vamos a ver si nos abre aquí la información. Bueno, en el comunicado número 8 de Mejoredu, la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Educación, se hizo alusión a un estudio publicado precisamente por este organismo de experiencias internacionales de apoyo a la educación durante el contexto de la emergencia sanitaria. Y en este sentido, amigas y amigos, lo que se observó es que hay una serie de situaciones interesantísimas sobre cómo cada país de los involucrados en este estudio fue resolviendo el asunto precisamente de la atención educativa a distancia. Vamos a ver si no nos quiere jalar ahora la información. Bueno, vamos a ver qué está pasando aquí. Encuesta nacional, a ver, vamos a ver. Bueno, esta semana, la actual secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, dio a conocer, a partir de este estudio publicado por el Mejoredu, en donde se habla de los énfasis que cada país de los involucrados en el estudio, el caso de Uruguay, el caso de Argentina, el caso de España, el caso, por supuesto, de México, entre otros, de Chile, de Colombia, cómo cada uno de estos países fueron haciendo énfasis particulares en la manera de atender precisamente esta propuesta de atención educativa a distancia. Y en ese contexto, Delfina Gómez Álvarez presentó los resultados de la encuesta nacional que que la SEP aplicó a más de 4 millones de actores educativos entre estudiantes, maestras y maestros, madres, padres de familia, directores y supervisores técnico-pedagógicos, y en ese sentido Gómez Álvarez compartió, de acuerdo con los resultados de esta encuesta, que 8 de cada 10 alumnos no están trabajando solos, pues reciben el acompañamiento de los docentes. Por otro lado, de acuerdo con los datos más relevantes que arrojó esta encuesta aplicada a nivel nacional, se dijo que 1.917.372 niños y docentes participaron en el sondeo, de los cuales el 10.5% son de preescolar, 55.5% de primaria y 34% de secundaria. De los 2.100.493 padres de familia consultados, 7 de cada 10 otorgaron calificaciones por arriba de 8 en una escala del 1 al 10 a los programas de Aprende en Casa. 300,000 profesores, directores y supervisores escolares también respondieron la encuesta, y de estos el 80% expresó que las clases a distancia se basan en los contenidos del sistema de Aprende en Casa, que siguen como mínimo en un promedio de hasta 3 emisiones a la semana. Finalmente se señaló que el 86% de los encuestados le dio una calificación de entre 8 y 10 en una escala del 1 al 10 a los programas de Aprende en Casa, las emisiones que se transmiten por la televisión abierta, derivado del convenio establecido entre el gobierno federal y las principales televisoras de nuestro país. Por supuesto, también el sistema público de televisión, el caso del Canal 11, del Canal 22, como alternativas. Y bueno,
Por supuesto, esto no es una información absoluta ni tampoco para echar las campanas al vuelo. Es un primer acercamiento de carácter estadístico que habría que contrastar con otros referentes. Que lo cierto es también que está generándose la información y el conocimiento, la sistematización de otras fuentes de información sobre cómo están percibiendo los alumnos, los padres de familia, los maestros, las autoridades educativas, la sociedad mexicana en su conjunto, esta estrategia. Por supuesto, las autoridades difícilmente van a hablar mal de sus iniciativas, pero por otro lado, en una justa medianía habría que asumir en un momento determinado que el análisis de toda estrategia educativa, así como de una política educativa en su conjunto, es de larga data. Y el impacto que estas estrategias puedan tener en este caso en la educación, en el aprendizaje de los alumnos, pues también llevará tiempo poderlo valorar en su justa dimensión. Así que habrá que irse acercando de manera autocrítica e identificando cuáles son los datos que sí tenemos a la mano para hacer la valoración de esta iniciativa que pues fue la respuesta del gobierno mexicano y las autoridades educativas de nuestro país frente a una situación que tomó absolutamente a todos en el planeta por sorpresa y que poco a poco, tanto en materia educativa como en materia de salud, económica, política, social, cultural, pues se ha venido tratando de dar respuesta a veces a tropezones, a veces con pasos más firmes, y lo cierto es que también esa experiencia en México y en el mundo está por valorarse en los próximos años para conocer verdaderamente cuáles fueron los aciertos reales y cuáles fueron los errores que se cometieron en este contexto de emergencia. Pues bueno, quedamos en deuda, amigas y amigos, con el reporte del Mejoredu. Lamentablemente no nos abrió ahorita aquí el enlace, ya lo teníamos listo, pero nos redirige a la página de Mejoredu. Igual ustedes lo pueden buscar, entran a Mejoredu y ahí buscan encuesta, resultados de la encuesta nacional de evaluación del programa Aprende en Casa. De todos modos, en el post de la transmisión vamos a dejar, como siempre, los enlaces de cada una de las notas que tocamos y vamos a recuperar para ustedes el boletín para que lo lean, lo conozcan a mayor detalle. Pues ahí está, hashtag Aprende en Casa bajo la lupa, y bajo la lupa también de nuestro invitado sorpresa que más adelante vamos a platicar con él al respecto. Así que quédense, cerramos con esto la primera sección de nuestra transmisión. Vamos rápidamente a la segunda sección, hashtag con la salud no se juega, datos contantes y sonantes, las cifras de la pandemia en México y el mundo. En este sentido, amigas y amigos, recuperado del portal internacional de noticias rtv.es, el mapa en tiempo real del coronavirus nos dice que este virus responsable de la enfermedad avanza por todo el planeta, sumando ya 113.2 millones de personas infectadas en el mundo. 63.5 millones de personas se han recuperado después de la enfermedad y más de 2.5 millones de personas lamentablemente han perdido la vida. En América se concentra la mayor tasa de infección, 50.293.680 casos acumulados y 1.199.110 decesos. Europa, 36.428.221 casos y 834.262 defunciones. Asia, 22.141.840 casos acumulados y 368.043 defunciones. El continente africano, 3.857.673 casos y 102.554 defunciones. Por su parte, Oceanía registra 50.800 contagios, 50.800 contagios y 1,000 defunciones documentadas al momento. En el caso de nuestro país, se registran 144 defunciones por cada 100,000 habitantes, lo que coloca a nuestro país en el lugar 13 a nivel mundial en tasa de defunción por cada 100,000 habitantes en proporción a su población. 1,633 contagios por cada 100,000 habitantes, lo que coloca a nuestro país con una tasa de infección en el lugar 88 a nivel mundial, y pacientes recuperados 1,614,614, lo que coloca a nuestro país en el lugar número 13 a nivel mundial con mejor tasa de recuperación de pacientes
por la enfermedad. Y bueno, en el caso del Sistema Nacional de Salud, en la Secretaría de Salud, los datos del CONACYT y de la UNAM, en el portal COVID para México, se indica que al momento tenemos 2 estados en rojo, Guanajuato y Guerrero, 22 en semáforo naranja, incluida la Ciudad de México, y 7 en amarillo, 1 en verde, el caso de Chiapas. Ya Campeche está en semáforo amarillo, se había mantenido en verde. Se han acumulado desde el inicio de la pandemia en nuestro país al momento 2.060.908 contagios acumulados, lo que equivale al 1.6% de la población total. Hay 45.139 casos activos, lo que equivale al 0.03% de la población. 1.614.614 pacientes recuperados, lo que equivale al 1.2% de la población total, y 78.3% de efectividad frente a la pandemia. Es decir, que 8 de cada 10 personas que enferman en nuestro país se recuperan de manera satisfactoria. Lamentablemente tenemos 182.815 defunciones, de las cuales el 52.81%, es decir, 96.545 muertes están asociadas a comorbilidades, problemas de hipertensión, obesidad, diabetes y tabaquismo, que están vinculadas al desarrollo de la fase grave de la enfermedad. Así que hay que seguirnos cuidando, amigas y amigos. Ya están llegando las vacunas, pero hay que cuidar nuestra salud, sana distancia, higiene, evitar salir de casa si no tenemos una necesidad imperiosa. Si tenemos que hacerlo, recuerden, sana distancia, buena higiene, uso del cubrebocas, gafas protectoras si es posible, y sobre todo, lo más importante, estar atentos a la información oficial, real. Nada de infodemia. Hoy en México se ha aplicado 2.09 millones de vacunas, lo que coloca a nuestro país a nivel mundial en el lugar número 20 con mayor tasa por su tasa de vacunación, el número 4 en el continente americano y el tercer lugar en América Latina. Y bueno, esta información desde luego la ponemos a disposición para ustedes, y con esto estamos cerrando la sección con la salud, hashtag con la salud no se juega. Y ahora sí vamos a ver de quién se trata, quién es nuestro invitado sorpresa el día de hoy, quién nos acompaña en la transmisión. Vamos a invitar ahora sí a este personaje incógnito que felizmente nos decidió acompañar el día de hoy. Muy buenas noches a nuestro amigo el doctor Marco Antonio Morales Tejeda. Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está usted? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Manuel. Gracias a ti por invitarme, es un gusto estar en tu programa. Pues muchas gracias, doctor, bienvenido. Y bueno, por supuesto, comentar algunos elementos importantes del currículum de nuestro invitado que nos acompaña el día de hoy. Decíamos, él es catedrático de la Universidad Autónoma de Guerrero, particularmente del Centro de Investigación y Posgrado en Estudios Socioterritoriales. Ha sido docente de otras casas de estudio importantes a nivel nacional, como el caso de Baja California. Y bueno, desde luego es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de nuestro país, numerosas publicaciones y sobre todo un ser humano extraordinario, consciente, sensible ante los problemas sociales, ante las problemáticas que enfrenta nuestro país, siempre solidario. Y bueno, pues un placer tenerlo por acá, además el privilegio de haberlo tenido como parte de la planta docente del posgrado que estudié por allá en la Universidad Autónoma de Guerrero. Todo un personaje, toda una trayectoria. Bienvenido, doctor Marco Antonio Morales Tejeda. Y bueno, algo que vamos a platicar el día de hoy con nuestro invitado es precisamente una primicia que nos hace favor de regalarnos para nuestras amigas, nuestros amigos, la presentación del libro Los efectos sociales de la pandemia en Iberoamérica, en el cual él es coautor y particularmente escribe para esta obra que está próxima a presentarse el capítulo La pandemia de COVID-19 y la educación en México. Así que vamos a comentar la obra, vamos a comentar algunos aspectos importantes. Inicia el texto del doctor Morales Tejeda, dice así: la tragedia de la pandemia ocasionada por la enfermedad denominada COVID-19 tomó a la humanidad entera y a todos los gobiernos del mundo desprevenidos.
A pesar de la relativamente reciente experiencia mundial por la pandemia de influenza en el año 2009 causada por el virus H1N1, cuyo origen se determinó entre México y Estados Unidos y que provocó aproximadamente 300,000 muertos alrededor del planeta, la continuidad de la emergencia en el continente africano por el virus que provoca el ébola y las constantes presencias del SIDA, enfermedades como la poliomielitis, el sarampión, el dengue y el resfriado común y muchas otras enfermedades ocasionadas por un virus, el SARS-CoV-2 causante del COVID-19 surgió de una manera sorpresiva y arrasadora contra la humanidad a finales del año 2019 en China, y para marzo de 2020 se había extendido ya como un maremoto en todo el planeta. En este sentido, doctor, preguntarle inicialmente, ¿de qué manera podría evaluarse objetivamente el impacto de la pandemia en la educación a nivel mundial? ¿Cuáles serían los mecanismos adecuados? ¿Cuánto tiempo nos llevará este ejercicio de valoración? Mira, Manuel, a nivel mundial, la pandemia de COVID-19 ha afectado a todos los renglones sociales más relevantes de la humanidad, y la educación es uno de ellos, por supuesto. La suspensión de clases, la suspensión de los trabajos de los sistemas educativos nacionales ha sido un hecho en casi todo el mundo. Son muy pocos los países que han podido tener durante algunos periodos solamente clases clases presenciales, me refiero, en sus salones de clases, sus escuelas, en el último año, particularmente en Israel, en Uruguay, en Cuba, en algunos países del norte de Europa. Pero cuando llegó la segunda oleada del COVID en invierno, en el hemisferio norte del planeta Tierra, que es donde estamos ahorita con el invierno, y en verano en Uruguay, que ahorita en el cono sur es verano, tuvieron que regresar a la suspensión de clases en estos países, en Europa del Norte, concretamente en Finlandia, en Noruega, tuvieron que suspender las clases también en Israel, en Uruguay y en Cuba. Entonces quiere decir que hasta los países que habían tenido mayores posibilidades, creo que el único país en el mundo que ha mantenido clases de manera regular es Nueva Zelanda, que es de los que ha llevado mejor el asunto de la pandemia, que bueno, ya son cuestiones específicas, ¿no? También de la lejanía, el que se trata de una isla pequeña y de que tienen un sistema de salud muy avanzado. Pero en general al mundo le ha afectado de una manera muy, muy fuerte, una verdadera tragedia, porque va a haber un retroceso en muchos sentidos en los programas nacionales de educación, aunque al mismo tiempo para la ciencia esta pandemia, pues entre las cosas buenas que pudiéramos decir que tuvo, ha sido una tremenda lucha científica por la salud y principalmente por la consecución de las vacunas, lo cual es algo que no debemos dejar de subrayar y de asombrarnos. El desarrollo de las vacunas, que normalmente se lleva de 5 a 10 años para que una vacuna sea efectiva en casi cualquier enfermedad, en un año ya tenemos una gran cantidad de vacunas, decenas de ensayos clínicos a nivel mundial y varias que ya están con aprobación de emergencia, pero que están resultando muy efectivas en la mayor parte del mundo. Entonces, pues la ciencia sí ha tenido, sobre todo en el área de la salud, de la epidemiología, pues un avance muy importante, pero a costa del sufrimiento de millones de personas en el planeta. Entonces, la educación no podía ser uno de los aspectos que se salvaran de la situación grave a nivel mundial, y eso es lo que pudiéramos señalar en este aspecto, Manuel.
Sin duda alguna, ha sido un fenómeno pues inédito en su proporción, en su impacto, en las distintas actividades y dimensiones de la experiencia humana en nuestro país y a nivel mundial. Y bueno, en ese sentido, sin duda alguna, habrá que esperar con calma. La producción de conocimiento y sistematización de la información no es, desde luego, inmediata y usted, doctor, y muchos investigadores en el país sabemos que definitivamente la construcción de datos, de información sobre los fenómenos sociales, políticos, económicos, pues llevan tiempo, ¿no? Hoy sabemos que efectivamente hay una emergencia sanitaria, hubo un impacto en las diferentes actividades de los países en el planeta y pues habrá en los próximos años seguramente más elementos para analizar, para interpretar, para comprender cómo nos afectó esta pandemia por el COVID-19. Doctor, estimado doctor Marco Antonio, en este momento, particularmente hablando de la experiencia en México, la estrategia educativa implementada por el gobierno federal, en este momento habría insumos y datos fidedignos para evaluar el programa Aprende en Casa en un país como el nuestro. Escuchábamos, dábamos a conocer los resultados de la encuesta que comentaba la secretaria de Educación esta semana, pero decíamos, bueno, también hay que tomar con mucho cuidado esta información que es reciente y que además es la parte oficial, falta el contraste. ¿Habría datos fidedignos para hacer una valoración de esta estrategia en este momento? Hay unos primeros datos ya, Manuel, que nos hablan de que la situación es muy, muy grave, que ha afectado de una manera muy fuerte la pandemia al sistema educativo nacional y que tenemos evidencia de que la estrategia que se siguió no fue del todo correcta. Es obvio que la Secretaría de Educación Pública iba a sacar un resultado de ese programa favorecedor y que la nueva Secretaría de Educación Pública pues tiene que presentarlo como parte del proceso de transición o de entrega-recepción que hace con el secretario que ya se va. Así es. Pero el secretario que ya se va, Esteban Moctezuma Barragán, se dedicó principalmente a autoelogiarse constantemente sobre los resultados de sus programas, que en muchos sentidos pues fueron muy menores, comprendiendo la situación, como decíamos, mundial y nacional de afectación de la pandemia en la imposibilidad de tener clases presenciales, pero la estrategia que se siguió por parte de la Secretaría de Educación Pública pues correspondió a los límites que podía tener la capacidad de los personajes que fueron designados en la Secretaría de Educación Pública por nuestro presidente, que para mi punto de vista personal y con el conocimiento que tengo de la educación en México, pues creo que fueron los peores nombramientos que hizo el presidente en su gabinete. Se habla mucho por ahí en contra de él, señor Manuel Bartlett y de otros personajes, pero para mí quien nunca debió haber accedido a la Secretaría de Educación Pública es Esteban Moctezuma Barragán, y las personas que llegaron con él, que bueno, en el caso del secretario fue un pago de cuota que se tuvo que hacer por la ayuda, por el apoyo para romper el cerco informativo, que no fue cualquier cosa, a través de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, que abrió la posibilidad de que el presidente pudiera también tener acceso a la televisión como los otros candidatos y poder presentar su propuesta para lograr su victoria en las elecciones del 1 de julio del 2018.
Han pasado ya 2 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es obvio que ese grupo Salinas no tiene ya nada más que hacer en el gobierno de México. La factura que se adquirió me parece que se pagó ya con suficiencia. El señor Salinas ya tiene que pagar sus impuestos, ya anda desesperado ahí, ahora en otra actitud ya muy contraria al gobierno de México en sus sistemas informativos de sus televisoras. Y bueno, Esteban Moctezuma Barragán, sin ser diplomático, pero esperamos que ciñéndose de manera estricta a los principios de la Constitución mexicana y de las instrucciones que le da el presidente de la República, pues fue trasladado como embajador a Estados Unidos. Y afortunadamente en la Secretaría de Educación viene un relevo que vemos con esperanza, aunque pues sí la presentación de esta encuesta, que le llaman encuesta, que en realidad fue un sondeo, porque no se realizó lo que es una encuesta, un proceso metodológico que llevan, sino una serie de preguntas supuestamente a 300,000 maestros, directivos, supervisores escolares, lo cual es una exageración muy propia del señor Esteban Moctezuma, de la gente que trabajaba con él, porque además no solo fue él, sino que trajo a su banda, con la que trabajó desde los tiempos de Salinas, de Cedillo, a Gilberto Guevara Niebla como coordinador de estrategia institucional, o sea, la persona que le preparó sus programas, su estrategia, y a José Luis González de la Vega Otero, que fue secretario de Educación en Guerrero 2 veces, con el gobernador Seferino Torreblanca y con el gobernador Héctor Astudillo, y que en ambas ocasiones se demostró como un experto en negocios ilícitos, de acuerdo a reportes de la prensa, investigaciones periodísticas que en Guerrero se hicieron demasiadas, señalando la poca probidad y la alta propensión a la corrupción de este personaje, que fue el encargado de la operación política y de los convenios de la SEP durante 2 años. Con antecedentes, regresaba de Chihuahua de estar trabajando con el gobernador, que ahora va a ser extraditado a México, que está acusado de 1001 actos de corrupción, y él fue su secretario particular en el interín en que fue 2 veces secretario de Educación en Guerrero, y bueno, con gente de esa calaña, fue con la que se juntó, con la que conformó la Secretaría de Educación. Esteban Moctezuma. Esteban Moctezuma. Entonces, pues qué bueno que ya se van, sí, no, definitivamente, y que el gobierno de la República va a poder tener ya congruencia durante los 4 años que restan en una Secretaría de Educación, en una secretaría tan importante por tratarse del área de educación, que todo el mundo habla de la educación siempre, pero en realidad no es un tema sexy, no es un tema de mucho rating o que a la gente le importe mucho. Casi todo el mundo cree que conoce de educación porque alguna vez estuvo en la escuela y lleva a sus hijos. Sí, pero en realidad es un tema que poco se sabe, que a poca gente le interesa realmente. Y que ahorita en la situación tan grave que estamos, sanitaria y económica, pues se ha quedado ahí rezagado, y mientras se presentan estos datos que son de risa. Se dice que 9 de cada 10 alumnos del sistema educativo nacional adquirieron un nuevo aprendizaje con los programas. Esto se aprende 1, aprende 2 y aprende 3 en casa. Pues sí, algún nuevo aprendizaje habrán aprendido con H, en el acto de aprehensión cognitiva, algo habrán aprendido, no lo dudo. Yo también aprendí muchos ejercicios con Rommel Pacheco, que era el que llevaba las clases de educación, y a mí me encantaba verlo ahí y hacer ejercicio con él, aunque no se note mucho. Oiga, doctor, preguntarle, por ejemplo, ahora que toca este grupo que acompañó a Esteban Moctezuma en la Secretaría durante sus 2 años de gestión,
Qué extraño es que en la Auditoría Superior de la Federación no fiscalizaran la cuenta de la SEP. Ahora que les ha dado por fiscalizar las cuentas del gobierno federal, ¿por qué no hablar de lo que pudo haber sido los malos manejos en la SEP, en la gestión de Esteban Moctezuma Barragán? Y por otro lado, preguntarle, decía usted, doctor, que sí hay datos, y de hecho en el capítulo del libro que usted escribe hay datos interesantes que nos empiezan a acercar a una valoración no definitiva, pero sí interesante sobre lo que ocurrió con este programa. ¿Por qué no nos habla un poco de estas evidencias, de estos insumos que sí hay, que sí empiezan a brotar derivados del trabajo de investigación riguroso, de indagación en fuentes de información sobre lo que pudo haber pasado con el programa Aprende en Casa, con los niños, con los maestros, con los padres de familia? Bueno, lo primero que señala la Auditoría Superior de la Federación, al ser un órgano de la Cámara de Diputados, fiscalizador del presupuesto público que ahí mismo se aprueba, pues está sujeta a muchos intereses porque la Cámara es plural, es amplia, y este auditor que tenemos viene desde los tiempos de Ernesto Peña Nieto y tiene su grupo de trabajo directivo a mucha gente del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, el Partido de la Revolución Democrática, PRD, que en estos momentos son contrarios, y más definiendo una campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pues, ahora que sucedió este asunto tan grave de este reporte que ha dejado en vergüenza a este organismo por la manera que fue presentado, fue filtrado para que fuera un golpeteo en un fin de semana contra el presidente con datos falsos que ya han tenido que retractarse, pues es una vergüenza. Y es obvio que no se haya metido tanto con la SEP, porque, pues como recordamos, Esteban Moctezuma fue secretario de gobierno, de gobernación, perdón, secretario de gobernación de Ernesto Zedillo. Ellos son priistas, son gente de toda la vida del sistema. Esteban Moctezuma era el más principesco de todos los secretarios de Estado de Andrés Manuel López Obrador, en la secretaría que tiene mayor presupuesto público a nivel nacional. Y aún así, Andrés Manuel lo centró bastante porque pidieron, como cuando entraron, como 5 millones para remodelación de oficina. Ya querían otra vez sus muebles de caoba y sus refrigeradores finísimos para sus cortes de carne, sus comedor de la secretaría y todo esto, y no se los dieron. O sea, se tuvo que conformar en su mediocridad con no entender que estaba sentado en el escritorio que utilizó José Vasconcelos, y los habrán acotado en algo que estos señores son finos para los negocios. Ahora, en la cuestión de los datos, pues mira, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, ha hecho estudios en el sentido de que, sobre todo en diferentes áreas, pero en lo que tiene que ver con el bachillerato, la deserción es tremenda, quizá más de entre 20 y 25%, o sea, casi uno de cada 5 promedio estudiantes de bachillerato, para explicarlo en términos más concretos, no está siguiendo ya ningún sistema educativo, ni en línea, ni en televisión, abandonado por completo la escuela. Hay cuestiones que desde un principio toda la gente que nos dedicamos a la educación sabemos que no se podía hacer ni por línea ni por televisión, que es la educación básica, sobre todo la preescolar. Los niños de educación básica, son los más afectados de educación preescolar.
son los más afectados porque la educación preescolar necesariamente requiere de la socialización y de los juegos en esa etapa en que los niños están aprendiendo a relacionarse con el mundo. Entonces, nos dicen que se nota un poco, que si puede subir la voz un poco más. Sí. Hablar así. Perfecto. Sí. Esa afectación a los niños de preescolar es una cuestión que los va a dejar marcados de por vida, y en el que era muy difícil hacer programas educativos en línea o por televisión que realmente entretuvieran a los niños o que los tuvieran pues atentos a la televisión, pero o a la pantalla, pero es que no era de entretenerlos. Los niños a esa edad requieren a la escuela para un proceso de socialización, de juegos, de aprendizaje del elemento de trabajo en equipo, que no es posible hacerlo de manera individual en sus casos. Hay un conocimiento ya de que los programas no fueron seguidos más que en un porcentaje muy mínimo. También en esta supuesta encuesta, que les digo que en realidad es un sondeo, se dice que 8 de cada 10 estudiantes del país recibieron acompañamiento de sus padres en sus clases por televisión o por línea. Tampoco es cierto. En la mayoría de hogares de México, los padres están muy preocupados por llevar el alimento a la mesa de sus familias, y padre y madre están trabajando en muchos casos, están muy ocupados como para estar dando seguimiento, más que ver como siempre quizá algunas tareas, pero es muy diferente a darle seguimiento, y no es porque los padres no quieran, sino porque las condiciones de que se quiso trasladar la escuela a la casa no fueron las correctas. Mira, ¿qué se debió haber hecho y que este equipo no fue capaz de hacer? Trabajar con los verdaderos expertos de educación para ver cómo se podía sacar alguna oportunidad de la desgracia. Entonces, desde mi punto de vista, el año escolar debe haber suspendido completamente. O sea, en este año nadie va a pasar de grado, ¿por qué? Porque no se va a aprender. En estas condiciones, el programa Aprende en Casa 1 era supuestamente por internet. En México, las personas, las familias que tienen un dispositivo electrónico en casa como computadora para seguir las clases en línea y que tienen conexión a internet con alguna de las compañías estas tan caras y de pésimo servicio que ya mencionabas, son muy pocas. Es un porcentaje menor al 50% en ambas cosas. Seguir las clases por un teléfono celular, con el gasto de datos, pues es imposible. Entonces, el primer programa para los niños y jóvenes de México. En el primer programa que fue con mayor énfasis en el internet, el Aprende en Casa 1, que duró solo unos meses, desde marzo hasta junio, para concluir el pasado ciclo escolar, pues fue un completo fracaso, un rotundo fracaso, porque México no estaba, si apenas Estados Unidos o Canadá o algunos países de Europa tenían la suficiente conectividad en internet y dispositivos electrónicos en casa para recibir el internet, y lo pudieron medianamente hacer, era claro que México no lo iba a poder hacer. Y eso que en los gobiernos federales de Fox y de Calderón y de Peña Nieto hicieron programas que se robaron el presupuesto, en el que supuestamente iban a dotar de computadoras a los niños, de tablets, y de todo esto, de estos programas que tuvieron nombres tan rimbombantes y en los que se robaron miles de millones de pesos. Entonces México no estaba preparado, salvo la UNAM, el TEC de Monterrey y otros para este programa. Luego, para el programa de educación en línea, por computadora, por internet. Luego el programa Aprende 2, entonces se fue a la televisión. Y aquí sí hubo más, obviamente, más posibilidad de acceso para los niños y los jóvenes de México. Acceso más limitado, porque la televisión, a diferencia del internet, no es interactivo.
no puedes tener la posibilidad, como tenemos ahorita tú y yo, de estar interactuando, sino solo es de siéntate frente a la televisión y aprende, pero no puedes interactuar con profesores ni con nadie más. Entonces, eso ya de por sí era una limitación muy grande, pero a cambio hubo mucho mayor acceso. Eso sí nadie quiere decir que no se hizo. El presidente de la República mismo encabezó negociaciones con las televisoras de México y puso todas las televisoras y radios del país al servicio de este programa, y esto se hizo en grande, pero el seguimiento ha sido muy poco y es lógico que iba a ser. Los niños desde el principio se iban de pinta al Canal 5 a ver las caricaturas. Los padres, no, pues sí, los padres normalmente no le dieron acompañamiento porque no podían, porque es imposible. Ahorita que los padres están en una situación tan complicada para llevar el ingreso a sus hogares. Y los niños sin la atención directa de los profesores y demás, que en esta misma encuesta se dice que 7 de cada 10 profesores han tenido contacto con sus estudiantes. Pues sí, pues de una manera, por ahí, por WhatsApp, grupos de WhatsApp, llamándolos por teléfono. Ha habido maestros heroicos que consiguieron televisiones para llevar a los niños que no tenían televisiones. Otros van en bicicleta y desde la banqueta los han buscado. Pero por favor, decir que esto ha sido un éxito, esta encuesta, que en realidad es un sondeo, desde mi punto de vista es una burla. Ya la presentó la maestra Delfina, esperemos que como un último acto para despedida del grupo que se va de la Secretaría de Educación Pública, afortunadamente, y que ahora sí empecemos en estos 4 años que viene, a ver con mucha seriedad este asunto, que ya era, la educación en México era una tragedia antes de la pandemia, porque de por sí tenemos un sistema educativo con muchas fallas, con muy bajos indicadores, pero después de la pandemia, pues ahora sí estamos en una catástrofe total, y hay que empezar a levantar este sector tan importante para el desarrollo de México. Sin duda, pareciera ser entonces, doctor, que en la primera experiencia, pues fue una experiencia inmediatista, el caso de la versión 1 de Aprende en Casa, que tuvo su mayor área de oportunidad en la cuestión del acceso, de la cobertura. Los maestros fueron adaptándose a esta posibilidad de trabajo a distancia. Por otro lado, y en el segundo momento, pareciera ser que este programa logra la cobertura, pero sigue cojeando en la parte didáctico-pedagógica, en la cuestión metodológica para acompañar el aprendizaje de los alumnos. Y ahora mismo, pues pareciera ser que hay ciertas experiencias, iniciativas y esfuerzos por parte de los docentes, ¿no? Que tratan de sortear algunas de las grandes dificultades que enfrentan en este trabajo a distancia. Y habrá que ver en los próximos años, en el mediano, en el largo plazo, bueno, qué fue efectivamente de esta experiencia y hasta dónde dio. Como usted bien ha dicho, la educación, el sistema educativo nacional, así como el sistema de salud y otros sectores públicos, estaban en una situación verdaderamente dramática ya antes de la pandemia, ya antes del inicio de la actual administración, y bueno, esto desde luego que ha generado también un panorama aún más complejo. Pero bueno, usted cierra, doctor, su capítulo, el capítulo de su autoría con el siguiente párrafo. Dice, la educación es lo único que nos hace verdaderamente mejores seres humanos, la que nos libra de la ignorancia y el fanatismo, nos acerca a la ciencia y a las bellas artes, destaca en las personas su talento y los forma en convicciones, ética y civismo. Esa educación que infortunadamente vive hoy, irónicamente, por un virus microscópico, un embate en el mundo entero en un año que jamás la humanidad olvidará. En ese sentido, la pregunta que le hacemos, doctor, ¿hacia qué modelo educativo y pedagógico se tendría que avanzar en el contexto, si se puede decir así, post-pandemia, considerando las circunstancias de un país y de un sistema educativo como el nuestro? Mira, Manuel, primero
terminar una pregunta rápidamente, terminar la respuesta de la pregunta anterior, que estoy recordando que no mencioné. No solo era obviamente suspender el grado, el ciclo escolar y ya, sino entonces ya aprovechamos, ¿qué es lo que se debió haber hecho? No se hizo, porque al frente de la SEP estaba gente que de educación entendía muy poco y mucho de negocios. ¿Qué se hace? ¿O cómo se aprovecha la tragedia, la desgracia? En un primer momento, yo creo que la televisión y el internet, puestos todos al servicio del conocimiento y de las bellas artes, sin que implique calificación ni pasar a otro grado ni demás, se debe haber hecho un programa intensivo de documentales, videos educativos, científicos, de promoción de las artes para todos los niños y todos los jóvenes de México. O sea, aprovechar todos estos espacios que se utilizaron para unas supuestas clases y para llevar adelante un programa educativo que no iba a ningún lado, en presentar lo más refinado de las ciencias y de las artes a los niños y a los estudiantes de México de una manera entretenida, de una manera que pudiera ser divertida o que pudiera ser interesante para ellos. Y aprovechar todos esos espacios para, por ejemplo, te centras en los muchachos de bachillerato de una manera completa para poder prepararlos lo mejor posible y ya sin ningún tipo de exámenes de admisión, porque eso sí hay que señalar, la educación superior sí se pudo llevar a cabo en línea porque los jóvenes universitarios sí tienen más acceso al internet y a las computadoras, y como sea, las universidades estatales han hecho su esfuerzo y han sacado adelante sus proyectos educativos de una manera más completa. Otras universidades como el Politécnico, la UNAM lo han hecho de una manera muy exitosa. Entonces, a todos los muchachos de universidad, sí los pases de grado, y entonces, como dejas un año sin que haya muchachos aprobados en el bachillerato y los estás formando a ellos sí de manera lo más completa posible, abres al doble los espacios educativos en las universidades, donde tenemos tantos decenas de miles de rechazados al año, y metes un paquete completo de casi todos los muchachos que no haya rechazados en las universidades por un año completo, y terminas con ese problema tan terrible que tenemos en México de los rechazados en las universidades. Eso son lo que se pudo haber hecho, para lo que se pudo haber aprovechado este problema tan fuerte que tenemos. Pero no había en la SEP nadie que pudiera tener cabeza para llevar adelante programas especiales, específicos, que pudieran aprovechar las oportunidades que también nos estaba planteando el que el sistema educativo en la práctica estuviera parado. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer en un futuro? Pues prestarle atención ahora sí a la gran cantidad de expertos en educación que hay en México, que hay muchos muy buenos, en la UNAM, en el Colegio de México, en las universidades públicas estatales. Hay gente muy famosa, los nombres muy famosos: Alfonso Arnau, Antonio Gilantón, Ángel Díaz Barriga. Hay muchas instituciones en la UNAM, el Centro de Estudios sobre la Universidad, sobre la Educación de la UNAM. Ha habido muchos foros, hay un observatorio nacional de educación donde escriben algunos de los pensadores más importantes sobre este tema. En las universidades públicas estatales habemos mucha gente que estamos trabajando sobre el tema de la educación a nivel nacional, bueno, en nuestros estados. Entonces, ahora lo que tiene que hacer la profesora Delfina Gómez es acercarse a toda esa gente que normalmente ha estado apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador desde la campaña. Muchos de los que estoy diciendo participaron en los foros de educación preparados para hacer el programa educativo del gobierno, que en lo pedagógico no se ha hecho, en el diseño primero de análisis filosófico de la educación respecto a qué tipo de mexicanos necesitamos formar, con qué valores, con qué conocimientos, y entonces una vez que de manera filosófica ella resuelto
la idea de qué mexicano quieres formar, ahora sí, hacer los planes y programas de estudio con ese enfoque y entonces ahora sí una verdadera reforma educativa que vaya hacia qué es lo que se va a enseñar, con un apoyo muy fuerte ahora sí en las escuelas normales para que la formación de los profesores sea verdaderamente de la mayor calidad posible, que esta es una palabra calidad muy manoseada en educación. Todo el mundo dice que tiene educación de calidad como un lema, un eslogan, pero que realmente se apoya a las escuelas normales para que los profesores tengan una buena preparación, que se les eleve ya de manera significativa a los profesores de todos los niveles educativos el salario a los profesores, que es de los más bajos que ganan los profesionistas a nivel nacional. Y no solo porque tú y yo seamos profesores, Manuel, también porque es una vergüenza que seamos de los profesionistas que más bajos salarios ganan. Por eso también muchos muchachos talentosos no estudian para profesores, no estudian educación, porque están conscientes de que van a tener una situación económica que ni siquiera es decorosa para mantener a su familia. Entonces no es correcto eso. Y otra cosa que se tiene que hacer es ver toda la importancia social que tiene la educación, que se dejara de discursos y se le diera realmente el papel relevante que la educación tiene en el desarrollo de México. Lo único que ha hecho, que sí ha hecho el presidente de México, que es importante, no lo vamos a negar, y que tuvo que repetir Esteban Moctezuma porque no le quedó de otra, es que a los profesores de México se les ha revaluado se les ha revalorado, porque el sexenio y la reforma educativa de Enrique Peña Nieto y este señor Aurelio Nuño, ya no me acuerdo ni cómo se llamaba, de infausta memoria de la reforma educativa, lo único que hicieron fue tratar de desprestigiar a los profesores de México, cargarles la culpa del bajo nivel educativo en la nación, cuando es un problema social de toda la sociedad y del gobierno en su conjunto, y los profesores muchas veces fueron víctimas más que los verdugos del sistema educativo nacional. Se les ha revalorado a los profesores en el discurso, ya no se les está desprestigiando. Este discurso permeó en la sociedad. Mucha gente en la sociedad decía horrores de los profesores. Se referían a los profesores con insultos, con formas muy inadecuadas de referirse a ellos. Cuando el profesor normalmente en la sociedad mexicana siempre era, junto con el médico y el sacerdote, los principales personajes de cualquier población en México. Entonces se ha empezado a revalorar en el discurso y en el trato. Hoy se le da una secretaria de Educación a una profesora, que salen ahora la oposición contra el presidente con unas, de verdad que hasta me dan de dolor de cabeza escucharlo, que la profesora Delfina apenas si sabe hablar, que apenas se puede hilvanar algunas frases, pero no sé si se pueden decir groserías, no quiero decirlas, pero de verdad es que no merecen esas cuestiones más que responderles así. Los profesores de México se saben expresar, la profesora Delfina Gómez se sabe expresar, no es un dechado de oratoria y de jilgueros políticos como han sido los políticos tradicionales de México, como le es el mismo Esteban Moctezuma, que hablan bonito y cantado, y eso no es eso lo que necesitamos. Necesitamos gente como ella, que fue profesora, que fue directora de una escuela, gente que realmente sabe cómo está la situación de tristeza dentro de las escuelas, cómo están los baños que apestan, cómo están las instalaciones que no sirven, no hay agua potable ni para tomar, los bebederos en Guerrero, el dinero, ¿quién se los llevó? Este personaje que estábamos hablando de los bebederos en las montañas, o sea, la situación que realmente se vive en la montaña de Guerrero, la situación que realmente se vive en las escuelas, y que se acerquen ya a la gente que sí sabe de educación. La profesora Delfina sí está en posibilidad de acercarse de una manera legítima, honesta, porque no es de esta caterva de periodistas que llegaron a la SEP, y
y que se acerque con ellos y que ahora sí la gente de educación diseñe la estrategia. Todavía es más de la mitad del sexenio y puede dársele rumbo a una educación científica, popular, crítica, que desarrolle el talento de un pueblo tan inteligente y tan trabajador como es el mexicano. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos, sin duda alguna, reflexiones interesantes, declaraciones contundentes y también rutas posibles que seguir en el horizonte para recuperar la educación, lo que nos plantea el doctor Marco Antonio Morales Tejeda, y que también retrata en el capítulo del libro que en esta obra en el que él participa como coautor y que está por ver la luz próximamente. Estén pendientes a ver si podemos enlazarnos para un ejercicio de presentación formal del libro con los otros autores, con el coordinador, el doctor Juan Russo Foresto, también catedrático de la UAGRO. Y bueno, este panorama que es desde luego interesante, por un lado, hacer el énfasis en las humanidades, en la cultura, en la formación ética, en la formación en valores, aprovechar los recursos tecnológicos, sí, en ese sentido, más allá de la visión academicista de la educación, de la acreditación. Por otro lado, acudir a los expertos y aprovecharíamos esta mención que hace el doctor Marco Antonio Morales sobre el caso de las normales, fortalecer los programas de las normales, de la infraestructura de las normales, pero también escuchar a los normalistas, porque ahí están también los investigadores, los especialistas en materia educativa, recuperar esta visión que probablemente pueda aportar la maestra Delfina Gómez desde el conocimiento más cercano, como dicen los clásicos, a ras de tierra en materia educativa, y quizá de esta manera sí se pueda aprovechar la crisis que estamos viviendo como una oportunidad para salir del atraso en que las administraciones neoliberales y ahora esta pandemia pues ha sumido a la educación en nuestro país. Desde luego, pues los grupúsculos que se filtraron en la Secretaría de Educación Pública y que bueno, esperemos que haya un cambio en ese sentido importante, la recuperación de la figura del maestro, que en materia política eso ha empezado a ocurrir, el reposicionamiento en materia salarial. Yo diría, estará usted de acuerdo conmigo, doctor Marco Antonio, que particularmente y en primer orden, a quienes habría que acompañar, hay que reconocer que ha habido un incremento salarial al salario mínimo en esta administración como nunca, pero particularmente habría que fortalecer a dos sectores. El sector de los médicos, los trabajadores de la salud, la verdad es que han hecho un trabajo extraordinario y se merecen todo el reconocimiento, pero también la mejora de las condiciones laborales, salariales, y desde luego los profesionales de la educación. En este caso, por ahí un tema pendiente que es el que se tase también a los trabajadores del Estado y particularmente de la educación, sus pensiones en salarios mínimos y no en UMAS, como acaba de determinar la Suprema Corte de Justicia también, que sigue controlada por el PRIAN y que es una nueva puñalada a los trabajadores de este país, que empezó con la reforma 2007 de Calderón. Yo no me voy a jubilar nunca, ya no, con la reforma laboral de Calderón y después en 2016 con la generación de las sumas con Peña Nieto, pues no, la verdad pues es que no dan ganas de jubilarse. No dan ganas de jubilarse, ¿no? Pues vamos a invitar a nuestro querido amigo, el doctor Marco Antonio Morales, a escuchar y a leer algunos de los comentarios que estuvieron aquí presentes en la transmisión. Ángeles Dávalos nos saludaba, ya se ve, se oye bien. Nos dicen, hola, buenas noches. Por favor, ojalá pudieran después abordar, nos dicen por acá, la información que anda rondando en la red y que están diciendo a la gente que no se preocupen, que si gana cualquier otro candidato de otro partido, sus becas, pensiones y ayudas seguirán porque sí son de ley y porque dice, porque sí son de ley, creo, y sí, y son un derecho. Ángeles Dávalos también nos dice, el caso es que si son un derecho, ¿por qué no se le había otorgado a la gente antes?
en relación a los apoyos sociales. Patricia Sainz nos dice, el bicho del COVID sigue rondando, sigámonos cuidando. Bienvenido el doctor Marco Antonio, buenas noches. El trabajo en salud en nuestro país ha sido una lucha titánica de el secretario de Salud y de todos los sectores, poniendo al alcance de la población la vacunación de manera ordenada, y esto va a repercutir en beneficio de la educación y de los demás sectores. Nos avisaban aquí que no se escuchaba bien al doctor Marco Antonio, por eso le pedimos que hablara un poquito más fuerte. Por acá nos dicen, y también estaría genial que le informáramos a la muñeca, a la nueva secretaria, quiénes dan golpes bajos. Es que puso muñeca, pero es que el corrector yo creo que es el error ahí, de quienes dan golpes bajos y puñaladas por la espalda en las escuelas normales, porque sí hay muchos y hay que evidenciarlos, nos dicen por acá. Muchas escuelas se quedaron sin reparar después del sismo de 2017 y el inepto de Nuño gastando más de 2,000 millones de pesos en su imagen, igual no se le quitó lo bruto, dicen por acá. También nos comentan, no aprendió a leer, no aprendió a leer nunca. No aprendió a leer. Dicen por acá, cierto, pues el niño preescolar requiere de actividades presenciales en relación a lo que nos comentaba, doctor, que ayuden a centrar la atención con materiales concretos. Los maestros hicieron un gran esfuerzo con apoyo de los padres, con muchas dificultades, pero sí es necesario buscar otras estrategias. Y dicen por acá, esperamos que pronto el doctor Marco Antonio nos presente las propuestas de su trabajo como una contribución para mejorar nuestro sector educativo. Mucho éxito, doctor Marco Antonio. Y aprovechamos para invitarlo, ahorita informalmente voy a hacerle llegar una invitación formal hacia finales de este ciclo escolar en la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños. Se va a llevar a cabo el primer foro nacional sobre la nueva escuela mexicana, las propuestas educativas que habrán de impulsarse desde las normales para construir todos juntos este nuevo proyecto educativo. Así que informalmente lo invitamos, formalmente vamos a buscar que se le haga llegar una invitación para participar como conferencista en este foro, doctor Marco Antonio, así que sin duda será una extraordinaria oportunidad de seguir dialogando y escuchando sus interesantes reflexiones. Rosalina Soriano nos dice, saludos al doctor Marco Antonio, y Ángeles Dávalos nos dice, gran profesora, una gran profesora, Rosalina Soriano, yo la conozco. Rosalina Soriano, pues aquí la está saludando el doctor Marco Antonio Morales. Sus alumnas ganaban premios nacionales de matemáticas siempre. Una profesora muy destacada. Una muestra del gran esfuerzo y talento de nuestros queridas maestras y maestros mexicanos. Y Ángeles Dávalos nos dice, queremos ver el libro, por ahí a ver si hay alguna posibilidad más adelante y que nos hagan llegar algunas copias para repartir. Hay un libro que tengo sobre la educación en el estado de Guerrero. Así es. El huevo de la serpiente. Está en editorial EON y se puede consultar en internet. Hay lo pueden comprar en Amazon, disculpen el anuncio. Y también en mi Facebook, Marco Antonio Morales Tejeda, me pueden mandar un mensaje y yo les puedo enviar gratis una edición digital del libro a quien me lo pida. Perfecto, pues ahí lo tienen en el Facebook del doctor Marco Antonio Morales Tejeda. Marco Antonio Morales Tejeda, así aparece. Contáctenlo, mándenle un mensajito y a respuesta podrán recibir la copia digital del libro La educación en el estado de Guerrero, el huevo de la serpiente, un libro muy interesante en reflexiones en el contexto de la mal llamada reforma educativa del sexenio pasado y bueno, lo que ocurrió en este caso en el estado de Guerrero, una mirada muy interesante, muy crítica, la del doctor Marco Antonio Morales Tejeda. Yo tengo el privilegio de contar con una copia, esa pues se las platico nada más, pero ahí está la posibilidad de parte de la generosidad del autor. Pues ya aquí aplausos, saludos, reconocimientos. Pues muchas gracias, doctor. Esperemos que no sea la última vez que nos acompañe. Ha sido un placer tenerlo por acá.
Sí. Y bueno, ¿con qué se despide el día de hoy, doctor Marco Antonio Morales Tejeda? Bueno, pues en esta nochecita de jueves, me pudiera despedir con un abrazo, con una solidaridad para todos en este encierro y en estos días. Y pues ya es hora de que se preparen un chocolatito, que vayan por una bebida espirituosa o espumosa y descansemos por esta noche, esperando que pronto. Hoy hay una luna muy bella. No sé si una luna llena espectacular, así es. Tómense a ver qué hermosa luna hay. Y un mensaje de esperanza y de cariño para todos ustedes. ¿Podemos decir desde dónde está, doctor, o mejor no? Sí, desde uno de los lugares más hermosos del mundo, Acapulco, Guerrero, México. Desde el puerto de Acapulco, Guerrero, el doctor Marco Antonio Morales Tejeda. Qué vista espectacular ha de tener desde la bahía esta luna esplendorosa que nos acompaña en este viernes. Sí, se refleja en el mar. Extraordinario, extraordinario. Excelente, pues muchas gracias a todas y todos ustedes, amigas, amigos, muchas gracias a nuestro invitado el día de hoy, el doctor Marco Antonio Morales Tejeda. Mi nombre es Manuel López Sáenz, esto fue Ciberterritorio Informativo, un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red, en este caso contenido de carácter informativo puesto a tu disposición para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes del acontecer nacional. No se olviden de acompañar el próximo lunes al maestro Ángel Ortiz Tobar en Ciberterritorio Educativo en punto de las 9 de la noche. Ángeles Dávalos el próximo miércoles pasaditas de las 9 de la noche en Ciberterritorio Socioemocional. Nosotros nos volvemos a ver aquí el jueves en punto de las 9 de la noche, ahora sí, en Ciberterritorio Informativo. Síganos en nuestra página de Facebook, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, compartan los videos para que lleguemos poco a poco a más y más personas. Muy buenas noches, que descansen y hasta la próxima. Hasta la próxima.